Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esta segunda jornada sobre esa reflexión sobre el tercer sector y los fondos Next Generation EU. Quisiera dar las gracias por su participación ayer en las jornadas. Están viendo que estoy en un medio móvil, espero que se me escuche bien. No estoy en un tren en estos momentos. Darles las gracias por su participación ayer y, por supuesto, por estar hoy entregados al trabajo, porque no solamente están ustedes colaborando a tener mayor información, mejor información y poder hacer mejor incidencia para ustedes mismos, sino también que esto ayudará con la publicación que haremos al final de estas dos jornadas, ayudará a que todos podamos utilizar lo mejor posible estos recursos, estos nuevos recursos que nos llegan y que tienen tanta importancia para la ciudadanía española. Esperamos poder volver a recoger vuestras dudas y demandas respecto a estos fondos en un momento clave para la reconstrucción social. Es importante que con estas herramientas consigamos que las entidades sociales consigan llevar adelante su razón social, consigan llevar adelante su misión social. Os animamos a tener una actitud propositiva, una actitud que también sea participativa y que nos permita a todas y todos aprovechar al máximo estos recursos. No sé si se me ha podido escuchar bien, no quiero avanzar más porque estoy viendo que hay algunos problemas de conexión, pero contamos con José Manuel, con Freno Consulting, que nos va a ayudar a poder llevar adelante esta misión. Desde la plataforma de este sector, agradeceros a todas y todos este trabajo, este esfuerzo que nos está poniendo unos retos por delante muy importantes. Tenemos los fondos Next Generation que dentro de nada, antes del día 31 de diciembre, adelante. Y nada más, porque veo que se corta la imagen, por lo tanto ya no sé muy bien si se me está escuchando o no se me está escuchando. Gracias a todas y todos y José Manuel. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias, Carlos, por la introducción. Se te ha escuchado prácticamente todo, o sea que te hemos oído perfectamente. Y bueno, bienvenidas todos y todas y todos a esta segunda sesión. Ayer cuando presentábamos la sesión decíamos que la jornada ayer sería sobre todo informativa y que la jornada de hoy sería sobre todo propositiva, es decir, que será una jornada en la que pensaremos cómo podemos, como entidades sociales, participar mejor en estos fondos, hacer una tarea de incidencia, de seguimiento en la gestión de estos fondos. Y para eso pues la vamos a estructurar la hora y media que tenemos en tres partes. La primera parte la vamos a dedicar a clarificar cuestiones. Si os recordáis, ayer pues en el Classroom fuimos planteando, os pedimos que planteaseis preguntas, dudas, etcétera, cuestiones que os preocupaban y muchas de las cuestiones que habéis dejado pues tienen que ver con ámbitos de la actividad de algunas entidades que decir, bueno, pero yo me dedico a esto es elegible en estos fondos, hay financiación para este tipo de actividades, no, etcétera. Bueno, pues la primera parte de esta jornada la vamos a dedicar a clarificar estas dudas que se han manifestado, que si van saliendo otras, por supuesto, las podéis ir poniendo por el chat y las vamos también abordando y clarificando. Después la segunda parte la vamos a centrar en las dificultades que estáis encontrando en el acceso a estos fondos. Dificultades que muchas veces tienen que ver con, son externas, otras veces son de las propias organizaciones, otras veces tienen que ver con la ejecución. Entonces vamos a ir abordando algunas de estas dificultades que habéis planteado, pues tenemos este tipo de dificultades, etcétera, y a partir de ahí, pues lo que vamos a dar es como algunas estrategias sobre cómo podéis superar estas dificultades o qué podéis hacer para abordar estas dificultades que estáis confrontando en estos momentos, ¿no? Y luego la tercera parte de la sesión
va a ser más de retos. Es decir, qué estrategia podemos tener como entidades individualmente y como retos, como entidades en conjunto, como plataformas y redes, para actuar mejor en relación a estos fondos, en relación a la planificación de estos fondos, en relación a la implementación de los fondos y en relación al seguimiento y evaluación de estos fondos. Y de todo esto, pues nos saldrá, como decía Carlos, pues también un documento que será informativo y también de propuestas y recomendaciones. Así que vamos a comenzar con este primer bloque de clarificaciones, de dudas y cuestiones que ayer planteabais que os gustaría tener más información sobre las mismas. Roberto, ¿quieres tú empezar a clarificar alguna de estas cuestiones? Sí, empiezo yo con ello. Bueno, pues la primera de las cuestiones que os planteábamos ayer en el bloque de la pizarra eran ámbitos no cubiertos o poco cubiertos en las inversiones del plan de recuperación. Hemos recogido, bueno, porque había había varias notas que eran coincidentes. Y aunque ayer nos centramos específicamente en las inversiones de los componentes 19, 22 y 23, pues es cierto que hay otros componentes donde podría haber inversiones relevantes para diferentes áreas, algunas de ellas las que se mencionaron ayer. Entonces, sí que nos parecía importante hacer bueno, pues un repaso a esos ámbitos que mencionabais y ver qué otras inversiones podrían bueno, pues financiar determinadas actuaciones en esos ámbitos. El primer ámbito que surgía como relevante, que se mencionaba en varias de las tarjetas, era el ámbito rural, en cuanto a vivienda accesible, en cuanto a educación, en cuanto a sanidad, en cuanto a atención a la infancia y digitalización también. Ahí es cierto que, bueno, dentro de los componentes 19 y 23 hay algunas de las inversiones que mencionan pues, dar prioridad a zonas rurales, pero también hay otras inversiones en otros componentes que tienen o que ponen foco en el ámbito rural. Quizás os las pasaré luego por el chat también para que no, porque son unas cuantas y bueno, para que tengáis la referencia. Pero os las comento ahora. En el ámbito del componente 2, que es el componente referido a reto demográfico y agenda urbana, hay un par de inversiones, la inversión 4, que se trata del programa de regeneración y reto demográfico, cuyo objetivo es apoyar la renovación de edificios en municipios y zonas urbanas con menos de 5.000 habitantes, es decir, en entorno rural. Es verdad que se trata de operaciones de renovación bajo criterios de eficiencia energética, no se trata de construcción de nueva vivienda, pero bueno, pues puede apoyar determinadas actuaciones que faciliten vivienda o vivienda en condiciones en el ámbito rural. Dentro del mismo componente, del componente 2, la inversión 6 es el programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local en el marco de la Agenda Urbana Española. No es que específicamente estén diseñados estos proyectos piloto, pero podría ser que alguno de los proyectos piloto pues, abarque o proponga proyectos e inversiones en el ámbito rural. En el marco del componente 3, la inversión quinta, que es la estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, bueno, pues se trata de desarrollar inversiones para la aplicación de esta estrategia, la estrategia de digitalización del medio rural, agroalimentario y forestal, y ahí se prevén inversiones pues tanto bueno, dirigidas a la conectividad, al fomento de las
empresas, de la digitalización de esos sectores. Y podría haber también, bueno, habrá inversiones directamente vinculadas con el medio rural. En el componente 15, la inversión 1, que se trata de favorecer la vertebración territorial mediante el despliegue de redes. Bueno, uno de sus objetivos es ampliar la cobertura de redes de banda ancha en zonas que carecen de ella. El objetivo es alcanzar el 100% de la población en España, con lo cual las zonas rurales pues, claramente tendrán inversiones en ese ámbito del componente 15. En las inversiones del componente 20, de reskilling y upskilling de la población activa ligada a cualificaciones profesionales, se menciona también que se proporcionará formación no formal en consonancia con el Catálogo Nacional de Cualificaciones a personas que residan en zonas rurales o en riesgo de despoblación. Con lo cual podemos esperar inversiones dirigidas a esas zonas específicamente. El componente 21, en la inversión 1, se trata de creación de plazas del primer ciclo de educación infantil, prioritariamente de 1 a 2 años, y se trata de una inversión dirigida a proporcionar plazas públicas en zonas con mayor riesgo de pobreza o exclusión social y en zonas rurales, con lo cual se prevé que, bueno, que esas plazas pues estén o haya inversiones en centros públicos en zonas rurales. Dentro del componente 21 también el programa de orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa. Uno de los objetivos o de las zonas prioritarias que se plantea es la actuación en zonas rurales, también dentro del ámbito educativo. En las inversiones del componente 23 que veíamos ayer, las inversiones dirigidas a empleo de mujeres, los nuevos proyectos territoriales, los proyectos de emprendimiento y microempresas, esas que son las inversiones 2 y 4 del componente 23, ahí se mencionan todas ellas una atención específica a zonas rurales y en riesgo de despoblación. En el caso de las actuaciones de empleo mujer, pues se menciona específicamente mejorar la capacitación de las mujeres en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Y en los proyectos de emprendimiento y microempresas, pues también se habla de fomentar prioritariamente proyectos de transición verde y transición digital en el ámbito rural. Por último, bueno, la inversión 6 también del Plan Integral de Impulso a la Economía Social habla también de fomentar o dar prioridad a inversiones en el ámbito rural dentro de la economía social. Con lo cual, bueno, si bien no hay menciones directas al ámbito, perdón, inversiones directas dirigidas a lo rural, sí que en muchas de las inversiones nos encontramos que hay una prioridad específica dentro de lo rural, porque el reto demográfico sigue siendo uno de los objetivos prioritarios dentro del plan de recuperación. Se mencionaba también las ayudas a la discapacidad como una de las áreas no cubiertas. Ahí quizás plantearía un matiz, puesto que veíamos ayer que las inversiones del plan de recuperación están dirigidas a lo que es la propia inversión en infraestructuras, en equipamientos, en transformar los sistemas. Y hablábamos de que la lógica general es que los gastos corrientes no son gastos en principio elegibles dentro de
las actuaciones del plan de recuperación. Por lo tanto, las ayudas a discapacidad, si entendemos como tal las prestaciones o ayudas económicas, pues bueno, difícilmente estarían dentro del ámbito de la aplicación del plan de recuperación. Sin embargo, bueno, pues otro tipo de ayudas, como dentro del componente 22, como pueden ser la inversión 1 en infraestructuras y equipamiento de centros residenciales o de plazas residenciales para personas con discapacidad. En este caso, pues podrían incorporar inversiones en apoyos técnicos, tecnológicos y otro tipo de apoyos a personas con discapacidad en el marco de esos servicios. También la inversión 3 del Plan España País Accesible dentro del componente 22, bueno, pues sabemos que va a ir dirigida a infraestructuras, accesibilidad de infraestructuras y accesibilidad digital también. Y bueno, en algunos casos pues se podrían o podría haber ayudas o subvenciones más dirigidas a la accesibilidad de personas con discapacidad, favorecer la accesibilidad de personas con discapacidad. Se mencionaban otros ámbitos como el sector de la cooperación y bueno, uno de los comentarios en el test inicial que hicimos, pues en las expectativas se planteaba si además de las ayudas a entidades de acción social, pues se podrían dirigir al tercer sector de cooperación y acción humanitaria. En principio, o de manera general, la respuesta es no, porque se trata de inversiones para los Estados miembros, para la recuperación de la crisis post-COVID. Esto no quiere decir que dentro de las actuaciones más generales que se puedan hacer, pues de digitalización del tercer sector, por ejemplo, de desarrollo de instrumentos o sistemas de gestión de la información, pues no pueda haber participación de entidades de cooperación. Pero es cierto que de manera general no son uno de los colectivos destinatarios de las actuaciones. De hecho, bueno, en principio la convocatoria de digitalización que pretende sacar el Ministerio, hasta donde sabemos, pues se refiere a entidades de acción social de ámbito estatal. Se mencionaban también actividades de tiempo libre educativo, de retorno educativo, y bueno, ahí un poco en la misma línea de lo que hablamos de las ayudas a la discapacidad, se trataría más de inversiones en actividades de gasto corriente, pues sería más difícil encaje, bueno, tendría difícil encaje dentro del plan de recuperación. Hay una de las líneas que comentábamos antes, la inversión 3 dentro del componente 21, que se trata de la creación de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativo vulnerable. Bueno, pues quizás dentro de esas unidades de acompañamiento pues puede haber algunas actividades de tiempo libre, pero no hay inversiones específicas en ese ámbito. Se comentaba también el ámbito de los asentamientos chabolistas en entornos rurales y urbanos. Y bueno, efectivamente no es un ámbito cubierto a priori por el plan de recuperación, aunque dentro del componente 2 de las actuaciones a nivel urbano pues podrían incorporarse algunas actuaciones en ese sentido, pero sí que nos parecía interesante recordaros que estamos en el momento de programación también de los fondos estructurales en el periodo 2021-2027 y en este caso
hay uno de los ámbitos de actuación, uno de los objetivos específicos bueno, vinculados con el FEDER, pues es precisamente el realojo de poblados chabolistas. Entonces, bueno, también estamos en un momento en el que conviene identificar qué tipo de actuaciones pueden ir a unas líneas de financiación y a otras, y hacer incidencia en las líneas de financiación o donde va a ser más efectivo hacer incidencia. Por último, había un comentario en las preguntas iniciales en el que se indicaba que, bueno, parece que las ayudas vayan a ir a las grandes empresas, a las eléctricas, a las telefónicas, y que se habría discriminación positiva hacia entidades sociales. Diríamos que el enfoque del plan de recuperación no tiene tanto que ver con el tipo de empresa, sino con el contenido temático y los objetivos que se plantea. Como veíamos ayer, los grandes ejes vertebradores del plan son la transformación digital, la transformación verde, la cohesión social y la igualdad. Entonces, dentro de esas líneas, perdón, veíamos también los diferentes porcentajes de financiación para las diferentes políticas palanca. Bueno, pues siendo la inversión en infraestructuras y siendo esos los ejes vertebradores del plan de recuperación, pues es probable que las eléctricas o las telefónicas o, bueno, empresas que puedan tener un grado alto de contribución a esos objetivos, pues reciban más financiación. Pero a priori yo no diría que hay una discriminación positiva hacia las empresas o hacia las entidades sociales, sino que se está tratando de focalizar temáticamente quién puede dar mejor respuesta a los contenidos temáticos del plan de recuperación. Este es el repaso de temas y esos comentarios, bueno, esas inversiones que no habíamos comentado, que habíamos comentado suficientemente ayer sobre los ámbitos no cubiertos, y pasamos entonces, si os parece, a la parte que comentaba José Manuel de los retos identificados. Os voy a compartir pantalla porque hemos trasladado a un Classroom esas cuestiones identificadas. Bueno, el primer punto son las necesidades no cubiertas o cubiertas que comentábamos ahora, y el resto te dejo que comentes, José Manuel, ¿verdad? Muy bien, pues yo creo que esta pregunta y esta duda que plantea María José Higuera sobre para quién son los fondos y que comentaba Roberto ahora es importante y me permite ir clarificando algunas de las cuestiones que se han planteado sobre las dificultades de acceder a estos fondos, ¿no? Puede ser cierto que determinado tipo de inversiones y especialmente en los PERTE, etcétera, pues estén centrados fundamentalmente en grandes empresas, pero hay también una especial vigilancia por parte de la Comisión Europea en que las inversiones lleguen al conjunto del tejido productivo y, por supuesto, en el tejido productivo también están las entidades de economía social y también estáis las ONGs. Y en este sentido, lo que es importante, y este es uno de los mensajes que quiero transmitir sobre estas dificultades, lo que es importante es que cuando intentamos acceder a estos fondos podemos tener distintas perspectivas o vías de entrada. Podemos acceder como colectivo y ahí nos preguntamos, oye, ¿hay fondos específicos para la infancia o hay fondos específicos para la discapacidad? Bueno, pues si hay fondos específicos o líneas prioritarias específicas, podemos acceder como colectivo porque muchas de las entidades trabajáis con colectivos específicos. Pero luego hay otra manera de acceder
que es por temáticas. Por ejemplo, si yo soy una entidad de discapacidad, pues si hay una prioridad que es la desinstitucionalización, pues lógicamente no son fondos para discapacidad exclusivamente, pero son fondos para desinstitucionalización y por lo tanto en la medida que trabajo en discapacidad donde hay muchos servicios donde las personas viven en instituciones, pues me puedo beneficiar por esa temática o si hay fondos, por ejemplo, para la brecha digital. Y también la otra perspectiva es el territorio. Puede ser que sean fondos de enfoque territorial y por lo tanto yo puedo acceder a esos fondos porque soy una entidad que trabajo en ese territorio. Normalmente si es en territorio tendré que hacerlo aliado con otros grupos de población. Por lo tanto, la perspectiva para acceder a estos fondos tiene que ser como colectivos, tiene que ser en función de las temáticas y tiene que ser en función también de los territorios donde estemos y hay que contemplar las tres perspectivas. Vamos con algunas de las dificultades que planteabais. La primera dificultad y algunas estrategias para digamos, abordar estas dificultades. La primera dificultad que planteabais pues, tiene que ver con la falta de comunicación. Se dice la comunicación no es adecuada, no es accesible, es centralizada y la información está dispersa. ¿Es esto cierto? Y tened en cuenta que a pesar de las páginas oficiales, etcétera, la información va a estar dispersa porque son muchos fondos y muchas prioridades. Y en este sentido, mucha información cuando se haga pública va a ser información ex post. Es decir, se va a informar de lo que se está ejecutando, pero no de lo que se va a invertir. Y por lo tanto, pues tenéis que intentar tener una actitud proactiva a la hora de informaros y la mejor manera de obtener la información es hacerlo en cascada. Cuando digo en cascada, lo primero que tenemos que identificar es la prioridad de inversión, es el componente, la prioridad de inversión. Luego tenemos que ir a ver cómo se concreta eso en los presupuestos generales del Estado, en las partidas de los presupuestos generales del Estado. Después tenemos que ir a ver si es una partida que gestiona la Administración Central o que se gestiona desde las comunidades autónomas. Después tendremos que ir a ver quién es el interlocutor, quién es el departamento que se ocupa de esa gestión de esa partida presupuestaria o de esa prioridad. Y en segundo lugar, y en último lugar, tendremos que ver cómo se instrumenta esa partida, si es un gasto propio que hace una administración pública, si es un gasto que se ejecuta por licitaciones o si es un gasto que se ejecuta por convocatorias o por otros mecanismos. Por lo tanto, la idea para mejorar la información es que tenemos que ir haciendo un seguimiento del rastro de las prioridades y de las partidas presupuestarias. Entendemos que esto no es fácil, pero esto es, lo podéis hacer todos, en realidad es lo que hacemos nosotros también como entidad que nos dedicamos a estas cuestiones y que asesoramos a las administraciones, etcétera. No hacemos ni más ni menos que ir haciendo ese seguimiento del rastro de las partidas en cascada de acuerdo a la información disponible. También planteabais desde la perspectiva de las dificultades externas que hay un problema de tiempo, que el tiempo para preparar las convocatorias es escaso. Bueno, esto es así y va a ser así porque sabéis que hay que cumplir unos hitos y los hitos tienen unos límites temporales y por lo tanto lo que ha pasado con la planificación de estos fondos es que las administraciones han sido demasiado optimistas a la hora de definir los hitos y los tiempos y las previsiones y luego la planificación se va retrasando. Y como la planificación se retrasa y si no se cumple el hito tenemos el riesgo de perder el dinero,
lo que hay es en estos momentos un abuso, ya lo estáis viendo, de procedimientos por trámite de urgencia, de licitaciones que dan muy pocos días, de convocatorias públicas con muy pocos días, y esto que ha empezado a hacer la Administración General del Estado lo empiezan a hacer también las comunidades autónomas. Y ante la escasez de tiempo, lo único que cabe hacer es estar preparados. Es decir, que cuando sale una convocatoria, si sale con muy pocos días, no tendremos tiempo de hacer un buen proyecto. Si estamos informados de que va a haber esa convocatoria, pues entonces ya iremos preparando el proyecto y cuando salga lo tendremos ya, por así decir, prediseñado. Y otra cuestión que planteabais externa es que no se ha contado suficientemente con las ONGs, ¿no? Entonces, esto es cierto. Y es así. Y es algo que tenéis que reivindicar. Más participación, más interlocución con las ONGs a la hora de diseñar estos fondos. Pero aquí hay una cuestión clave que yo creo que tenéis que manejar en vuestra estrategia de incidencia. El hecho de que no se haya contado en el primer momento de diseño de los proyectos no quiere decir que no se pueda contar ahora. Y por lo tanto, lo que de cara a vuestra interlocución con las administraciones, lo que tenéis que plantear es que, es comprensible, por ejemplo, que las consejerías de servicios sociales, a la hora de planificar los fondos que van a recibir, como tuvieron muy pocos días para diseñar sus preproyectos, para diseñar las fichas, tuvieron 8 o 10 días, pues bueno, no contaron excepto en alguna comunidad autónoma. Pero lo que no es comprensible y lo que no es de recibo es que no se cuente ahora que se está haciendo la planificación operativa. Y por lo tanto, vuestra postura tiene que ser, a nuestro modo de entender, bueno, entendemos que a la hora de definir las prioridades en su momento no se contase porque hubo poco tiempo, pero a la hora de materializar los proyectos, a la hora de concretar los proyectos operativamente, sí que somos parte interesada y sí que queremos ser interlocutores. Por lo tanto, ahí la dificultad de interlocución solamente la vamos a resolver con la incidencia y con la insistencia. En relación a las dificultades internas de las propias organizaciones, pues hacíais referencia a algunas dificultades que os estáis encontrando. Por ejemplo, una de las cuestiones que decíais es, bueno, la capacitación de los equipos para gestionar estos fondos. Bueno, todos tenemos que formarnos, nos estamos formando para nosotros. Esto también es muy nuevo y nos vamos formando día a día y poco a poco, pues, a medida que lo vamos entendiendo, vamos entrando en esta cultura y en estas lógicas. Y tenemos que entrar en la mentalidad de estos fondos, que son fondos para reformas y que son fondos para inversiones y proyectar la economía hacia el futuro y que tienen que contribuir a los objetivos que os hemos explicado y que, por lo tanto, tenemos que intentar ver cómo alineamos la actividad que llevamos a cabo con las prioridades de estos fondos. Ni los fondos estructurales ni estos fondos son fondos holísticos que nos pueden financiar cualquier cosa. Son siempre fondos con objetivos específicos y con prioridades específicas y, por lo tanto, solamente entraremos en ellos si somos capaces de alinear nuestra actuación con las prioridades que tienen estos fondos. También decíais que uno de los problemas que tienen las entidades es el tamaño de la entidad, entidades pequeñas que normalmente pues, no tienen suficientes ingresos o suficiente solvencia para ejecutar estos fondos. Bueno, el tamaño es importante, aunque habrá convocatorias
con cuantías pequeñas y con cuantías grandes, y además una de las características de estos fondos, además de que se financian al 100% por la Unión Europea, no como los estructurales que exigen una aportación del Estado, una de las características, como digo, es que se pretende que haya, en la medida de lo posible, anticipo en el pago, porque ya habréis visto que por los medios de comunicación los desembolsos para estas inversiones ya se están liberando al gobierno español y por lo tanto el dinero ya está y por lo tanto pues se ha de transferir a quien ejecuta los fondos a la mayor brevedad. Pero una solución al tamaño, y esto también hay que mentalizarse, es ir en alianza. Pensad que por las características de estos proyectos, por las prioridades que tienen estos proyectos, son proyectos a los que no vamos a poder acceder si no estamos aliados con otras entidades, y muchas veces las alianzas ni siquiera serán entre ONGs, tendrán que ser alianzas entre entidades públicas, entidades privadas, entidades con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Habéis hecho también relación en las dificultades a las dificultades relacionadas con el proceso y con la carga administrativa. En la Unión Europea, siempre que se habla de los fondos, se habla de la simplificación y de hacer las cosas más fáciles. Pero, desgraciadamente, la gestión de estos fondos no será como se decía al principio, cuando se empezó a hablar de estos fondos, que eran mensajes transmitidos especialmente por grandes consultoras que decían, bueno, se pagará por resultados y no habrá control del gasto. No, todo lo contrario. Ya os decimos de antemano, en base al Real Decreto y a las órdenes que van saliendo, que el control y la carga administrativa que llevará la gestión de estos fondos es tan intenso y tan tedioso como el control y la carga administrativa que requieren los fondos estructurales. Por lo tanto, habrá múltiples controles y, por lo tanto, para gestionar estos fondos habrá también que hacer grandes esfuerzos de carga administrativa que tendréis que, bueno, quienes accedéis tendréis que tener en cuenta, si bien estos los recursos de ejecución permiten la elegibilidad de estos gastos. Siguiendo con este tercer tipo de dificultades, anteriormente hemos hablado de las externas, también de las que tenéis las organizaciones, planteabais también dificultades respecto al tiempo de ejecución. Esto sí que es importante. Tenemos la sensación de que en algunas comunidades autónomas y también en la Administración Central se empieza a llamar a las ONGs porque hay que gastar el dinero, y esto empieza a funcionar como esta política del helicóptero, ¿no? El helicóptero que empieza a tirar billetes, ¿no? Y aquí tenéis que ser cuidadosos y estratégicos. Pensad que estos fondos son fondos hasta 2026, pero que tienen que ejecutarse preferentemente en los primeros años. Así se ha previsto. Yo creo que respecto a la planificación inicial habrá retrasos, con toda seguridad que habrá retrasos, pero en todo caso son pocos años. 3 años, 2 años, a los que pueden salir muchos proyectos, en la duración de muchos proyectos, no deja de ser un tiempo muy limitado. Y hay un riesgo claro de que se malgaste el dinero porque nos inventemos proyectos para presentar a estas convocatorias no siendo los proyectos que necesitamos o los proyectos prioritarios. Y por lo tanto aquí, desde el punto de vista de las ONGs, a nuestro modo de entender, hay dos cuestiones importantes. Una, un ejercicio de responsabilidad de que tenéis que ser muy conscientes de que cuando os embarquéis en estos proyectos
el tema de la sostenibilidad es fundamental. Es decir, que si vais a iniciar proyectos que tienen un peso importante en vuestra entidad, que implicarán contratación de muchas personas, despliegue, alquiler de locales, etcétera, etcétera, lo hagáis solamente si tenéis una previsión de sostenibilidad y continuidad. No merece la pena iniciar cosas a corto plazo para que luego se desmonten y tengamos un problema de sostenibilidad entre las entidades y también un problema de desafección entre las personas beneficiarias. Y la segunda cuestión, que yo creo que es una responsabilidad de las redes, es una cuestión relacionada con que tenéis que hacer un seguimiento estricto y un sentido crítico de cómo se usa este dinero. Y que hay que exigir que el dinero se use con sentido y que se dedique a lo que es realmente necesario. También en cuanto a las dificultades de ejecución, habéis hecho referencia a una cuestión que es la reformulación de los proyectos en relación al alcance de los proyectos. Bueno, no sabíamos muy bien qué quería decir, entendíamos que lo que queréis decir es que a veces se presenta una convocatoria, nos conceden el proyecto con los mismos objetivos, pero con menos cuantía de dinero. Bueno, esto no hay por qué hacerlo así y realmente es exigible que si el dinero que nos conceden es inferior a el que hemos solicitado, pues que haya un reajuste también en los objetivos. Rápidamente ya otros dos tipos de dificultades. Dificultades relacionadas con el seguimiento y evaluación. Vamos a hablar de esto después. Esto es una tarea fundamentalmente de las redes, de las entidades paraguas, de las federaciones y confederaciones, y dificultad del seguimiento de los indicadores. Bueno, los indicadores son muy importantes en esto y habrá seguimiento de indicadores y habrá seguimiento de hitos y toda esta programación se mueve por hitos. Perdón. No sé si aparecía silenciado. Perdón. ¿Se me oye ahora? Vale. Última cuestión relacionada con el impacto, que era otra de las cuestiones importantes que planteabais. Bueno, en relación al impacto, lo que tenéis que pensar es en clave de que estos fondos tienen que servir para modernizar a las entidades, digitalizar a las entidades, cambiar los patrones de intervención, mejorar la colaboración entre tercer sector, administraciones públicas y empresas, introducir nuevas políticas, fortalecer a las entidades, etcétera, etcétera. En definitiva, utilicemos estos fondos para hacer cambios cualitativos, abrir nuevas líneas de actuación que obedecen a necesidades reales, fortalecer a nuestras entidades y proyectarlas hacia el futuro en nuevos modelos de cooperación. Roberto, quizás podríamos pasar, si no hay más cuestiones. Bueno, veo que hay una cuestión en el chat que se pregunta... Referida a cooperación al desarrollo y acción humanitaria. Vale. Bueno, comentábamos antes que en principio los fondos del plan de recuperación tienen un alcance al Estado. Bueno, el mecanismo de recuperación en principio está pensado para los Estados miembros. Con lo cual
bueno, aunque se plantean en algunos casos acciones transfronterizas, son acciones transfronterizas, pero en el marco de la Unión Europea, pues quizás con Portugal, Francia, pero no se plantea la financiación de acciones de cooperación. Y decíamos, eso no quiere decir que en el marco de algunos procesos de mejora, de digitalización de las herramientas o los sistemas de gestión en el tercer sector, pues entidades que trabajáis en cooperación al desarrollo y acción humanitaria podáis bueno, participar o ser beneficiarias de los desarrollos que se hagan, ¿no? Pues si se desarrollan sistemas de gestión para entidades sociales, bueno, pues puede ser que esos sistemas de gestión estén a disposición también de entidades que trabajáis en la cooperación. Pero a priori no se prevén inversiones específicas para el ámbito de la cooperación. Tenéis que entender que hay fondos de distinta naturaleza. Dentro de los fondos Next Generation sí que hay algunos en los que cabe la cooperación, pero en el mecanismo de recuperación y resiliencia fundamentalmente son fondos de inversión nacional. Pues si os parece pasamos a las estrategias de futuro, ¿no? Sí, a partir de aquí queríamos plantearos, bueno, tenemos más o menos 40 minutos, queremos plantearos una reflexión estratégica en torno a esos 3 ejes principales, a la programación, a la ejecución y a el seguimiento y la evaluación de las propuestas, de los proyectos. José Manuel, bueno, pues ya nos ha avanzado algunas ideas, pero la intención sería que podamos dedicar 10 minutos al menos por bloque, 10-15 minutos por bloque a la reflexión y a trasladar propuestas dentro de cada uno de los bloques que puedan surgir, desde las propias entidades y desde las propias redes. Os voy a compartir este Claxon, que es el mismo, será el mismo sistema que ayer. Os indico en el chat. Y bueno, la lógica, vamos, el uso de la herramienta es la misma que ayer. Hoy vamos a, bueno, no hace falta que sigamos tanto las pautas de color, es plantear nuestra propuesta, enviarlo y la podemos colocar en el bloque correspondiente. Vamos a ir bloque por bloque. Entonces, si os parece, dedicamos bueno, pues 10 minutos a este primer bloque sobre cómo podemos las entidades, cómo y con qué instrumentos y cómo podemos mejorar. Al fin y al cabo, propuestas para una mejor participación en el proceso de programación estatal y autonómico, siendo conscientes del momento en el que estamos, que, como decía José Manuel, pues las principales inversiones ya están definidas, pero la programación operativa, la planificación operativa de las inversiones todavía está en proceso. Entonces, ¿qué cuestiones podríamos proponer desde nuestras propias entidades, desde la plataforma, para hacer una mejor participación o tener mejor incidencia en este proceso de programación? Os voy a contar un secreto que igual habéis descubierto, que es que así como en la sesión de ayer no podíamos activar los micros, hoy podemos activar los micros, podéis activar los micros. Entonces, bueno, os propondría o que trasladéis mediante un post-it las propuestas, o si preferís, pues podéis abrir el micro y comentarlas y las podemos trasladar también a ese bloque.
O si alguien quiere ponerlas por el chat, también lo puede poner por el chat. Tenéis, una vez que hayáis entrado en el Classroom, también si subís, tenéis como recuerdo pues todas estas cuestiones que estábamos viendo. Pueden ser propuestas vinculadas con esos retos o esas dificultades que identificábamos ayer, o pueden ser otro tipo de propuestas. Tenemos una primera participación. Se trata de fortalecer los canales de interlocución con las administraciones competentes para que se tengan en cuenta las necesidades y demandas del tercer sector. Comentábamos ayer también que esos canales están tanto a nivel de la Administración General del Estado, Secretaría de Estado de Derechos Sociales, Servicio Público de Empleo, algunos organismos autónomos, como también en las comunidades autónomas y en algunos casos también a nivel local, a nivel de las entidades locales, donde, bueno, dentro del componente 22 se van a ejecutar al menos el 15% de los fondos. Y en el componente 23, por ejemplo, pues tenemos un par de proyectos vinculados con itinerarios de personas beneficiarias del IMV que se desarrollarán en Madrid y Barcelona. Y hay algunas otras, diferentes inversiones que, aunque se planifiquen a nivel autonómico, luego la ejecución va a ser a nivel local, con lo cual también puede ser un agente relevante para ese proceso de interlocución. En relación con la interlocución, y vamos comentando mientras van saliendo más propuestas, si me lo permitís, yo creo que lo que faltan las entidades del tercer sector en esto es proactividad por una parte y poner bien el foco por otra parte, ¿no? Si os dais cuenta en cómo ha ido evolucionando la planificación de estos fondos, desde el momento en que se comenzó a hablar de estos fondos el año pasado, sobre todo el sector empresarial y no solamente las agrupaciones de grandes empresas, que esas por supuesto, sino también muchos sectores empresariales específicos, muchos gremios, etcétera, etcétera, empezaron a ser muy proactivos y a moverse con propuestas. Y yo creo que el tercer sector ahí estuvo un poco retrasado a la espera de conocer lo que salía, pero no suficientemente consciente de que le tocaba también esto y que por lo tanto tenía que ser proactivo haciendo propuestas y posicionándose. Muchas comunidades autónomas, luego por razones que no vamos a explicar aquí, se invirtió el proceso, pero muchas comunidades autónomas empezaron a hacer sus propias estrategias. En alguna de las comunidades autónomas, las entidades del tercer sector participaron en las estrategias para invertir estos fondos, pero en otras comunidades autónomas estuvieron muy ausentes. Por lo tanto, falta proactividad y luego falta también foco. Y cuando digo foco, pues es centrarse bien en esta interlocución, en quien toma las decisiones
o ejecuta los recursos que tienen que ver con nuestros ámbitos de actuación, en aquellos ámbitos en los cuales tenemos una participación sustancial, los ámbitos relacionados con los servicios sociales, los ámbitos relacionados con la digitalización, con la educación de grupos vulnerables y con el empleo de grupos vulnerables, y trabajar sobre todo con las instituciones que van a gestionar estos fondos. Voy a poner simplemente un ejemplo de interlocución. Desde los servicios públicos de empleo, cada comunidad autónoma o cada servicio público de cada comunidad autónoma está diseñando ahora mismo 2 proyectos dirigidos a grupos vulnerables. Y la mayoría de los servicios públicos de empleo, pues a la hora de diseñar estos proyectos de fondos del mecanismo de recuperación, no están contando con las entidades para diseñar estos proyectos. Bueno, se podría decir por qué no cuentan, se podría decir también por qué las redes y plataformas no están ya desde hace 3 meses o 4 dirigiéndose a los servicios de empleo autonómicos diciendo, oye, sabemos que vais a tener que desarrollar 2 proyectos de activación de grupos vulnerables. Nosotros trabajamos en eso y queremos participar. Esta demanda de proactividad es pertinente porque de 40 y pico personas que estamos en el Zoom, solo 11 hemos entrado en el Classroom. Si os resulta más fácil, podéis abrir el micro y podemos trasladar nosotros las propuestas en un post-it, pero sería importante, pues, bueno, aprovechar las propuestas que podamos tener de las diferentes personas que estáis participando. ¿Tenemos alguna propuesta que haya llegado más? Vinculada con impulsar y favorecer sinergias y proyectos comunes entre diferentes actores, entre administraciones públicas, entes locales. Sí, esta propuesta, un pequeño comentario sobre esta propuesta que es muy oportuna, porque normalmente las entidades del tercer sector, cuando piensan en beneficiarse de fondos, están pensando en clave de qué fondos conseguimos para nuestros proyectos. Y en el mecanismo de recuperación también tenéis que pensar desde otra clave, que es a qué fondos nos sumamos y con quién nos sumamos. Y si pensáis en esta clave de en qué podemos sumar, en qué podemos ser una parte que pongamos nuestro granito de arena y nos beneficiemos, habrá más oportunidades. Si pensáis solamente en clave de qué proyectos nuestros se pueden financiar, las opciones serán más limitadas. Tenemos otra propuesta sobre hacer un mapeo, identificación de actores relevantes con los que establecer posibles alianzas. Bueno, en la misma línea de las sinergias, los proyectos comunes. Ese mapeo e identificación de actores relevantes, pues quizás también en el ámbito de la interlocución. Bueno, seguramente la mayoría tenéis ya canales de interlocución con las diferentes administraciones, pero puede ser interesante también identificar, bueno, pues quizás dentro de otras inversiones que, como veíamos, aunque parezca que no están dirigidas a ONGs, sí que pueden tener entrada para ONGs, pues poder hacer un mapeo de interlocuciones y poder bueno, pues reunirse con entidades ejecutoras con las que habitualmente no nos reunimos en el ámbito de lo social, pero que podrían tener o gestionar inversiones relevantes tanto para las personas usuarias como para las propias entidades. Bueno, se planteaba también la incidencia a través de las entidades como la PTS, bueno, las plataformas o las redes que agrupan el sector.
Sí. La incidencia tiene que ser efectivamente, la incidencia en la programación tiene que ser fundamentalmente a través de las redes y plataformas. Pensad que ahora en este momento puede haber muchas, lo que yo llamo peticiones del oyente, y por lo tanto quienes tienen que hacer el esfuerzo por abrir el campo, por abrir las oportunidades, pues tienen que ser las agrupaciones de entidades que lo tienen que hacer como se dice en otra de las etiquetas ahí, justamente en la que está debajo, pues tienen que hacerlo a distintos niveles y tienen que hacerlo de modo proactivo, pero también tiene que ser una incidencia muy realista. Pensad que ahora las administraciones, por lo que están presionadas es por la necesidad de ejecutar los fondos. Y si se les va con propuestas que les resuelvan esa necesidad de ejecutar los fondos dentro de las prioridades, pues nos escucharán. Si les planteamos propuestas que no encajan dentro de las prioridades en las que tienen que gastar los fondos, pues habrá más dificultades para que la incidencia sea efectiva. Sí, conocemos casos ya de entidades que han hecho propuestas de proyectos de interés y que han recibido más del doble de la financiación que estaban solicitando porque precisamente las administraciones necesitaban, no tenían proyectos suficientes para ejecutar el gasto. Entonces, bueno, en la línea que comentaba José Manuel. Y en la línea también de esta propuesta de preparación de borradores de proyectos o iniciativas, adelantándose a las convocatorias, ¿no? Y precisamente respecto a la preparación de borradores de proyectos y de iniciativas adelantándose, una reflexión que ha pasado a las administraciones públicas y que ha pasado especialmente en el ámbito de los servicios sociales, y es que cuando desde la Administración Central del Estado se dijo a las comunidades autónomas, bueno, tenéis esta cuantía de dinero para gastar en el componente 22, nueva economía de los cuidados, etcétera, etcétera, a muchas comunidades autónomas les pilló esta noticia con muchas necesidades, pero les pilló sin proyectos. Y esto es preocupante, ¿no? Estamos tan centrados en la gestión cotidiana que nos falta proyecto de futuro. Y yo creo que esto no puede pasar a las ONGs, que nos pillen la gestión cotidiana y pensando en cómo mejoramos la gestión cotidiana, pero sin proyectos ambiciosos de futuro. Y es muy difícil también entrar en la lógica de estos fondos que suponen cambios, que suponen transformaciones, etcétera, etcétera, si no pensamos en clave de proyectos de futuro, como decía antes, pues proyectos que sean sostenibles. Por lo tanto, el mensaje aquí es: tenemos que dedicarnos no solamente a gestionar los recursos que tenemos y a conseguir que se vayan replicando año tras año, sino que tenemos que dedicarnos a pensar en nuevas oportunidades y nuevos retos. Bueno, vamos a pasar, si os parece, como son las 5:10, pues si os parece, vamos a plantear, bueno, y hay una participación limitada. Vamos a plantear los dos bloques siguientes en conjunto, que se refieren a la participación en la ejecución de las inversiones y el seguimiento y la evaluación de las inversiones. ¿Cómo podemos prepararnos para participar para una mejor ejecución de las inversiones? ¿Y qué papel o cómo podemos prepararnos también para el proceso de seguimiento y de evaluación de las inversiones? No solo en la propia ejecución de los proyectos, sino también en el seguimiento del impacto de las inversiones para el sector. Entonces, si os parece, planteamos que se puedan abordar
indistintamente las dos preguntas. Voy a rescatar, creo, un post-it que se ha quedado aquí. Os lo he mandado yo ahí porque estaba ya previamente, lo he debido de mandar a la esquina. Vamos con estos dos bloques, cómo podemos prepararnos las entidades para participar en la ejecución y en el seguimiento de los proyectos. Hay una primera respuesta que tiene que ver con, o propuesta que tiene que ver con la formación de profesionales. Podéis abrir los micros y comentar. Podéis Rosel Rivera pone en el chat que es necesario poner en valor la figura de los gestores de proyectos europeos. La voy a trasladar. Entiendo que la forma... Perdón, José Manuel, dale. Sí, evidentemente una de las cosas que cabe prever es que muchas de las, digamos, de los requisitos de gestión de estos fondos, las administraciones públicas, cuando hagan convenios o subvenciones o licitaciones, los trasladen a las entidades que los ejecutan. Y entonces, en este sentido, efectivamente, pues hay que prepararse y bueno, pues nos tienen que ir sonando todas estas palabras relacionadas con las órdenes ministeriales que van saliendo y que tienen que ver con la ejecución de estos fondos, que utilizan todo un argot y detrás de este argot pues hay toda una lógica, etcétera, etcétera, y un reto es ir preparando también personas para que se gestionen de modo diligente estos fondos, que lógicamente se gestionan mal, como los estructurales y como otros tienen sus riesgos, puesto que las auditorías obligadamente vendrán, ¿no? Tenemos la parte de seguimiento. Hay una propuesta interesante sobre las redes de buenas prácticas entre las entidades para compartir la experiencia en seguimiento de proyectos europeos. Diría que no solo en un seguimiento entendido desde un sentido amplio, ¿no? Muchas de las inversiones que se plantean en el marco del plan de recuperación son inversiones en proyectos innovadores, en proyectos piloto, de los que se espera que, bueno, con todas las limitaciones que ayer aparecían también, ¿no? De cómo se puede plantear un piloto de un año, bueno, pues con todas esas limitaciones son inversiones que en muchos casos plantean aprendizajes que pueden ser relevantes para el sector. Entonces, bueno, establecer esas redes de buenas prácticas, de gestión del conocimiento, de aprendizaje mutuo entre entidades o proyectos que se estén implementando con las diferentes inversiones, pues puede ser interesante. Mientras se van haciendo más aportaciones, quizás yo planteo dos sugerencias para el debate, ¿no? Para que, bueno, algunas personas abráis el micro y opinéis. En este apartado de la ejecución que tenemos en pantalla, a mí me gustaría que comentásemos algo sobre las alianzas, ¿no? Como una cuestión que es fundamental y quizás alguien pues puede
explicar o comentar su experiencia que tiene de alianzas, si creen que tiene sentido, que es fácil hacer las alianzas, con quién es posible hacer las alianzas para prepararse mejor, para participar en la gestión de estos fondos, ¿no? Y luego, en relación con el seguimiento y la evaluación, hay un deber, yo creo, ético de las entidades del tercer sector, que es realmente hacer, esto en inglés se llama los shadow reports, ¿no? Los informes en la sombra. Yo creo que hay un deber ético de las plataformas y redes de hacer un seguimiento de cómo se gastan estos fondos y de cómo estos fondos cumplen los objetivos previstos y de cómo estos fondos tienen impacto en los grupos de población más vulnerables. Bueno, mi invitación es a que alguien comentéis de viva voz es el tema de las alianzas, cómo lo veis para la gestión de fondos, y que alguien también comentéis de viva voz cómo veis el papel de las redes y plataformas en hacer un seguimiento y monitorización de cómo estos fondos impactan en los grupos más vulnerables de población y si se invierten de modo coherente o no se invierten de modo coherente y qué papel creéis que podrían tener ahí las redes y plataformas. Se ve que lo de habernos pasado a lo virtual nos está afectando. Adolfo. Sí, hola. Hola, Soy Rosel Rivera. Rosel, ¿qué tal? No, simplemente quería hacer un comentario. Nosotros sí trabajamos con proyectos europeos desde hace tiempo, somos Instituto Romano y trabajamos con Instituto Romano para Asuntos Sociales y Culturales y trabajamos con proyectos europeos desde hace bastante tiempo. Y simplemente quería comentar lo del tema de, asociarse, hacer partenariados con otros. Para nosotros sí ha sido algo muy beneficioso, siempre con países, o sea, con asociaciones y con ONG de terceros países, de otros países de Europa. Entonces, claro, nunca hemos tenido acuerdos con asociaciones en España, ¿no? No sé, o sea, supongo que sí, que será muy beneficioso, igual que ha sido a nivel europeo. Pero es cierto que hay que tener siempre en cuenta una cosa, ¿eh? Siempre, siempre, siempre que se haga una asociación, un partenariado, lo que sea, por favor, que siempre, siempre se hagan unos buenos convenios al principio, porque luego hay un montón de problemas y la gente no se da cuenta. Es como que todos somos muy amigos, todo está muy bien y luego hay un montón de problemas. Y todo eso hay que dejarlo claro al principio. Eso no quería decirlo porque siempre me gusta decirlo, ¿no? Es como que todos somos muy amigos al principio y luego acabamos muy mal. Entonces, para evitar muchos problemas, siempre hay que dejar todo muy bien atado y por escrito al principio del proyecto. Solo quería hacer ese comentario porque, bueno, siempre me gusta, ¿no? Decirlo cuando la gente me pregunta por las asociaciones y por los partenariados y ya está, solo era eso. Gracias, Rosel. Ahí, bueno, en los últimos años, a raíz de IRPF, de las convocatorias de IRPF, pues han surgido modelos de acuerdo de asociación, que es verdad que en general, bueno, las diferentes comunidades autónomas han facilitado modelos que son modelos bastante sencillos de agrupación de entidades y que pueden facilitar pues esto que comentaba Rosel. Es verdad que bueno, al final la lógica del acuerdo de agrupación o convenios de colaboración recoge las responsabilidades de cada una de las organizaciones y cuando hay financiación de por medio,
pues también la responsabilidad en la gestión económica de cada una de las entidades, ¿no? Bueno, y es importante tener esa definición de tareas y de responsabilidades que asumen cada una de las entidades y también el marco económico de colaboración. Es evidente de que hay que llevar en todo el tema de las alianzas, hay que saber quién son los compañeros de viaje, ¿no? Y las compañeras de viaje, y que no se pueden hacer alianzas, digamos, que no vayan a funcionar, pero si me permitís una crítica a las entidades del tercer sector en relación con la gestión, es que las entidades del tercer sector son muy proclives a hacer alianzas para trabajar en redes, en agrupaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Alianzas de segundo y tercer nivel para información, interlocución, formación, diálogo, etcétera. Pero alianzas operativas sobre el terreno, es decir, entidades que desarrollan proyectos en conjunto, de esto hay poco. Va habiendo un poquito más, pero muy, muy poco. Y tenemos que mirar a las empresas. Cuando miramos a las empresas trabajan mucho más en proyectos conjuntos y en alianzas conjuntas de lo que trabajan las ONGs. A las ONGs, bueno, presumen mucho de trabajar en red, en coordinación, etcétera, etcétera. Y es cierto que se hace mucho trabajo en red, pero no en proyectos conjuntos. En escasas ocasiones se ponen en marcha proyectos conjuntos en los que se trabaja sobre un mismo proyecto con recursos compartidos, con personas compartidas, con medios compartidos, etc. Esto es escaso, ¿no? Hago la crítica también para provocar. Bueno, hola, buenas tardes, soy Marisa. Buenas tardes, gracias por la sesión. Marisa, de la plataforma de ONGs. A mí sí que me ha provocado la reflexión, ya te puedes imaginar, José Manuel. Yo creo que las empresas lo tienen muy fácil, ¿no? El balance y la cuenta de resultados, pues no falla. Si una alianza promueve un valor económico, ahí pues es que no hay pérdida y eso es muy fácil. Lo nuestro es mucho más complicado. Yo creo que es más complicado porque pecamos de no medir bien nuestro impacto y el efecto potenciador que tienen las alianzas. Yo lo he visto en algunos proyectos europeos y realmente yo creo que es un elemento diferencial de trabajo. Lo que una organización puede hacer es muy escaso comparado con lo que pueden hacer varias organizaciones que se dedican a lo mismo, sumando recursos y las personas que trabajan, ¿no? Yo creo que el impacto es cualitativamente muy superior. Incluso se pueden llegar a modificar leyes y hacer avances para los derechos de las personas muy importantes. Yo creo que es, pero lo que ocurre es que es tan difícil porque nosotros no analizamos ese impacto, no estamos acostumbrados a analizar ese impacto, yo creo. Pero es un ejercicio fundamental. Sí, sí. Gracias, Marisa, por esa aportación, ¿no? Que se traduce en que tenemos que pensar también cuál es nuestra cuenta de resultados, ¿no? Como ONGs y movernos por esa cuenta de resultados, que muchas veces es compartida. He aprovechado para copiaros en el chat las inversiones que hemos comentado al principio de la sesión que complementan a las que estuvimos viendo ayer. Las tenéis en el chat para que las tengáis identificadas. Bueno. No sé si hay alguna persona que quiera comentar respecto a esta segunda cuestión que yo planteaba de seguimiento y evaluación, ¿no? que
que creo que es importante. ¿Qué papel les cabe a las entidades como vigilantes, ¿no? Vigilantes de que se gasten bien estos fondos? Porque uno de los riesgos es que llegue ahora muchos fondos y se empiecen a invertir en cosas con poco sentido, con poco retorno, con poca sostenibilidad, no solamente en el ámbito social, sino en otros ámbitos y que sea un gasto con pocas repercusiones en la calidad de vida y en el bienestar de las personas. Y esto a las entidades sociales y a los movimientos sociales, claro, tienen un papel ahí fundamental. No sé cómo veis esta cuestión. Bueno, pues otra vez, Marisa, la plataforma, yo la veo urgente, necesaria. Lo que pasa es que, sinceramente, veo tantas prioridades que no sé muy bien por dónde empezar. O sea, me explico, si no, desde las plataformas no somos capaces de diseñar una estrategia de trabajo que mejore el impacto de estos fondos, pues flaco favor. Pero es que es que hay muchísimas prioridades y muchísimas cuestiones. No creo que en esta sesión lo podamos resolver, ¿eh? No, efectivamente no, pero quizás sí dejar sobre la mesa el mensaje de que esto es una tarea a hacer, ¿no? Y de que a la hora de pensar por dónde empezar, probablemente hay que empezar por aquellos componentes que afectan más a las actividades de las entidades del tercer sector, ¿no? Que son precisamente los que nos hemos centrado en explicar, pero bueno, el componente de la nueva economía de los cuidados probablemente sea una prioridad fundamental para el sector y también se pueden monitorizar cosas como, bueno, vamos a ver, todas las administraciones públicas autonómicas tienen la posibilidad de invertir el 10% del dinero en proyectos de innovación social dirigidos a a los temas sociales. ¿Cuántas lo van a hacer? ¿Cuántas van a invertir ese 10%? Y de lo que se invierte en ese 10%, ¿qué resultados se van a obtener? ¿Qué seguimiento se va a hacer de eso? Etcétera, ¿no? O sea, que yo creo que habría cosas como muy concretas que se podrían hacer y definir algunas prioridades y hacer el seguimiento de esas prioridades, ¿no? Bueno, me preocupan además los plazos de ejecución. Es que sin un calendario de actuación claro, no veo que seamos capaces de afrontar esto. Está el tema del calendario, está el tema de los mecanismos de colaboración que se van a utilizar, por ejemplo. ¿Se instrumentan los fondos de la mejor manera en estos ámbitos? ¿Son las licitaciones la mejor manera de instrumentar estos fondos? Cuando salen las convocatorias, ¿facilitan las convocatorias el que realmente los proyectos sean efectivos? ¿O más bien las convocatorias ponen muchos requisitos, muchas barreras que impiden una correcta ejecución de los proyectos y un uso eficiente de los recursos? Bueno, por poner cosas que ahora mismo están sobre la mesa y que son muy importantes y que probablemente ahí sí que tendríais que tener una voz crítica, ¿no? Porque, bueno, la evaluación
oficial que se haga de estos fondos o las evaluaciones que por cierto están previstas muy pocas, no es como en los estructurales, las evaluaciones serán más bien de reportar en los resultados, ¿no? Pero aquí hay un papel de decir, se hizo lo que se tenía que hacer, se centró en lo que se tenía que centrar, se hizo de la manera en que habría que hacerlo, y esto es un papel muy importante que como sector probablemente os corresponde en vuestro ámbito de actuación. Pues quizás, si no hay más aportaciones, estamos sobre la hora. Podemos ir cerrando. Sí. Muchas gracias, Roberto y José Manuel, por vuestra exposición y por dinamizar la participación de las entidades presentes en la jornada de reflexión. Efectivamente, como comentaba Marisa, son muchas cuestiones, son muchas prioridades. Nos quedamos con todas las ideas que habéis planteado y que han planteado el resto de entidades y tomamos buena nota de las propuestas que han salido aquí de cara, bueno, pues a todas las convocatorias y a todas las oportunidades que vamos a tener en los próximos meses. Ya estamos bueno, pues en la hora prevista de finalización y si os parece a continuación vamos a dar paso a Leopoldo Pérez, vicepresidente de Financiación y Sostenibilidad de la PTS, que va a dar unas palabras de cierre y despedida. Adelante, Leopoldo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por vuestra participación en estas jornadas que esperemos que hayan sido de utilidad y que sean de provecho para el trabajo que tenemos por delante. Como ya se ha dicho, el plan de recuperación es una herramienta que tiene importancia y que afecta directamente a la actividad de las entidades. Por eso confiamos en que esta iniciativa pueda ser útil para aumentar el conocimiento y también para aprovechar las oportunidades que entendemos se nos ofrecen. Quiero dar las gracias a la consultora Fresno, a José Manuel y a Roberto por la excelente labor que han hecho en estas sesiones para adaptar las jornadas a las necesidades de las entidades. Yo creo que toda la información que nos han brindado, yo he podido estar esta tarde, creo que es de mucha utilidad para el trabajo. Yo creo que entre las cosas que yo diría es que aparte de darnos información, nos han dado claves que yo creo que son muy útiles para orientar nuestro trabajo en este tema de los fondos, ¿no? Yo destacaría quizás ese llamamiento a cambiar nuestra actitud, a ser más proactivos y a tener mucho más foco en nuestra intervención. También agradecer la crítica, ¿no? y los retos, que yo creo que también a veces somos como sector nos quejamos excesivamente de lo que ocurre, ¿no? Y quizás mejor orientar nuestra acción a cambiar las cosas. Yo creo que como ideas principales que yo destacaría son, por una parte, parece que hay numerosas oportunidades, pero que tenemos que hacer una reorientación de cómo nos aproximamos, ¿no? Ha hablado José Manuel de tener una aproximación desde la perspectiva, desde la temática, desde los colectivos y también desde el territorio. Es decir, no podemos ir a hablar solo de nuestro proyecto, sino que hay que buscar dónde podemos encajar dentro de este conjunto de iniciativas. También parece claro que una gran parte de todos estos fondos van a estar en el nivel autonómico y es ahí donde también debemos movernos, no solo pensando en el ámbito central. Hay que estar muy atentos a los distintos canales de comunicación que están produciendo información y, desde luego, sí que queda claro que tenemos un reto en cuanto a los plazos de ejecución, en la medida en la que, como también se ha dicho, hay una serie de hitos con un calendario muy marcado y en este momento ya el tiempo está corriendo en nuestra contra, ¿no?
Dentro de las grandes líneas del componente 22, pues destacar el plan de apoyos y cuidados de larga duración, lo que se llama desinstitucionalización, que ha terminado ya el plazo de presentación, el plan de modernización de servicios sociales con la transformación digital del tercer sector y el plan de España País Accesible. Yo creo que a lo largo de estas 2 jornadas hemos podido ver que todos tenemos un déficit de información y una demanda de que haya un mayor intercambio para que podamos estar todos más atentos a lo que ocurre, ¿no? También, como antes decía, una preocupación por los plazos que se consideran muy cortos. En el de desinstitucionalización hemos tenido apenas 8 días, lo cual ha sido realmente un plazo corto. Y luego también hay cierto temor a que las entidades del tercer sector pudiéramos quedar fuera de todas estas convocatorias. Yo creo que aquí, también lo ha dicho antes Fresno, tenemos que insistir en que tenemos proyectos que aportar y que podemos ser de utilidad. Desde la plataforma del tercer sector vamos a ir trabajando en estos temas, en los temas de interlocución e incidencia, y pretendemos pues, que las organizaciones seamos un agente clave en el desarrollo y en la ejecución de este plan. Ya para cerrar, simplemente agradecer de nuevo vuestra participación, desearos que bueno, sigamos trabajando juntos en estas iniciativas, agradecer a José Manuel Fresno y al equipo pues, su implicación y colaboración, y os mantendremos informados sobre el documento de conclusiones que se va a elaborar, que esperamos sea de utilidad. Yo por mi parte, pues nada, desearos una buena tarde y a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos por vuestra participación y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Adiós, un saludo.